Hola, muy buenas tardes a todos. Por acá Andrés Silvera de la Cámara Uruguayo-Alemana. Nos acompaña el colega Galo de Ecuador y René también de Reales Sur. También tenemos dentro de los participantes que nos acompañan a nuestros colegas de Colombia. Los saludos a todos desde acá, desde Uruguay. Y bueno, espero que tengan un buen intercambio. Le doy paso a René y cualquier consulta nos contactan. Con respecto a las preguntas, las vamos a poder abordar después en la sala de networking, así que los invitamos también a que se queden. Después de la charla, Galo también va a explicar un poco cómo funciona la plataforma, así que bueno, espero que estén a gusto, que estén todos bien en sus casas y te paso la posta, René. Muy bien, muchas gracias André, muchas gracias Galo, buenas tardes para todos. Vamos a comenzar directamente al tema que nos atañe por un tema de tiempos y de mayor aprovechamiento después de la instancia de las salas en las cuales vamos a poder intercambiar, hacernos preguntas, digo hacernos porque va a ser mutuo sin duda, y bueno, y los comentarios que nos quieran hacer llegar. Bien, vamos a arrancar entonces. Siempre nos hacemos la misma pregunta muchas veces, y esta pregunta yo la derivo en otra más, que es para aquellos que tienen contacto con la herramienta Incoterms, este, sea por trabajo o sea por circunstancias varias, estudio y demás. Adicionalmente a esta pregunta y para poder definir qué son las reglas Incoterms, siempre les pregunto además cómo se vinculan con esta herramienta, o sea, cómo están vinculados a las reglas Incoterms. Generalmente la respuesta que recibo es, bueno, yo la uso en mi trabajo porque trabajo en un importador, en un exportador o en un transportista, un agente de cargas, agente aduanal, o simplemente porque, bueno, estoy cursando la carrera en Relaciones Internacionales o en Comercio Exterior y he tenido contacto y he visto qué son. Este, Generalmente estas son las respuestas que recibo y ahí yo observo que lo que realmente me están respondiendo es en qué circunstancias o por qué motivos se vinculan a las reglas, pero no cómo se vinculan con las reglas, que es aquí donde yo los invito a que ustedes comiencen a reflexionar a lo largo de esta charla en esa pregunta y quizás nos podamos después contestarla cuando nos veamos en las salas, y es cómo me vinculo. ¿A qué me refiero con de qué manera me vinculo o cómo me vinculo? Bien, es realmente tomo conciencia o valoro la utilidad de la herramienta. Me ha sido útil en el correr del tiempo que tuve que tener contacto con ellas, o ha sido realmente para mí una complicación cada vez que llegamos a esa instancia de el exportador o el importador o un cliente en mi trabajo me menciona una regla, ha sido para mí un problema. ¿Bien? Este, y sobre todo es si realmente esto que la Cámara de Comercio Internacional nos propone como una herramienta de facilitación, yo la puedo incorporar como me lo presenta, ¿m? Como algo que me facilite la tarea o que me facilite la comunicación. Bien, entonces les dejo de entrada esta consigna para que nos vayamos respondiendo a medida que vayamos avanzando en la presentación y después podamos charlarlo en las mesas. Bien, bien, ¿qué son los Incoterms? Los Incoterms son un conjunto de reglas que son una propuesta que hace la Cámara de Comercio Internacional mediante una publicación que es revisada
en el periodo de una década. ¿Bien? No es una herramienta nueva, no es una herramienta de los últimos tiempos, sino que viene ya del año 1936, donde se hace la primera publicación con determinada cantidad de reglas, y es una propuesta entonces hecha cada 10 años, pero que se empieza a revisar mucho antes. Por ejemplo, la versión actual, la que nosotros tenemos vigente, es la versión 2020, la cual se empezó a revisar ya desde el año 2018. ¿A qué le llamamos revisar la versión? Bien, revisar la versión significa, por intermedio de la Cámara de Comercio Internacional, que es la mentora de las reglas, consultar, interconsultar entre las empresas, otras cámaras de comercio, operadores, la utilidad que han tenido o cuáles son aquellos defectos también que han tenido las reglas propuestas en la década anterior. Bien, entonces, en base a esta revisión, en la nueva versión, que ahora nosotros la vamos a tener en el 2030, se pueden o añadir reglas, modificarlas, o se pueden eliminar. Bien, porque puede eliminar una regla, bueno, porque no se usa, porque cayó obsoleta, porque el medio de transporte al que refiere o las condiciones ya no existen. Bien, después más adelante lo vamos a ver por qué se usa. Bien, entonces ahí la regla comienza a ser un estorbo o comienza a ser una complicación en vez de una solución, la Cámara lo revisa y la puede llegar a retirar. Bien, sin querer crear el pánico generalizado, una de las reglas que se estuvo, que es histórica y que es amadísima por todos, que estuvo en tela de juicio en esta revisión, fue la regla FOB. Bien, algo muy importante que también quiero aclararles, porque lo pueden ver mucho por ahí, es que justamente las reglas son propuestas, son sugerencias, no son leyes, por lo cual una versión actualizada no deroga la anterior. Bien, entonces yo les puedo decir hoy, en el año 2021, que ustedes pueden usar una regla que haya sido propuesta en el año 1936. Bien, y se puede aplicar a la realidad y demás. Por eso es que siempre la estructura de la regla Incoterms debe ir acompañada en esta nueva versión 2020 y desde la versión anterior 2010, desde lo que se llama un lugar convenido y también haciendo mención a la versión que nos estamos ajustando. Muy bien, entonces, es una herramienta, ya sabemos de dónde proviene, la antigüedad que tiene, cómo se manejan las versiones. Nos vamos a preguntar entonces ahora, bueno, justamente esto que yo les decía al principio, ¿para qué me son útiles o para qué considera la Cámara de Comercio Internacional que son útiles las reglas? Bien, tienen toda la voluntad y la intención de facilitar el comercio internacional. ¿Cómo? Bien, estableciendo un idioma en común, un idioma por decirlo de alguna manera, porque son 3 letras y una definición, donde yo que estoy acá en Uruguay, ustedes que están en Colombia, en Ecuador, o cualquier parte del mundo, podamos mencionar la sigla de la regla e inmediatamente ya sabemos cómo va a ser la distribución de costos y riesgos entre ambos. ¿Bien? Entonces, eso intentaría evitar incertidumbres por cómo lo puedo interpretar yo acá en Uruguay, cómo lo pueden interpretar ustedes en otro país. ¿Por qué? Porque se supone o se entiende en la teoría que hay una regla con una definición que tiene que ser en común para ambos. ¿Bien? Se busca también que esto reduzca las complicaciones legales cuando hay algún tema de discrepancia entre los acuerdos comerciales o el de cumplimiento
de los contratos de compraventa que tienen en la regla Incoterm ya definidos cuáles son las responsabilidades de cada uno. Hay jueces nacionales y jueces internacionales que conocen las reglas, saben manejarlas y las aplican al momento de tomar una decisión en algún arbitraje y demás. Nos sirve para costear también, para costear las importaciones, las exportaciones, los precios de puesta en determinado lugar. Obviamente que si tenemos la posibilidad de cambiar esta regla, podemos comparar la oferta de mercado en cuanto a fletes internacionales y otros servicios. Y en sí lo que hace la regla, que es su objetivo principal, es que quede claro entre comprador y vendedor cuáles son, cómo va a ser la distribución de dos factores, riesgos y costos. Y esto en cuanto a la proveeduría, digamos, y en cuanto a la logística del movimiento de esta mercadería. Entonces estamos hablando de factores como dónde se va a realizar la entrega, porque además de fijar un lugar físico donde nosotros tenemos que hacernos cargo o no de los costos hacia ese destino, también influye que va a ser donde voy a transferir los riesgos. ¿Bien? El tema de la transferencia de los riesgos es muy importante porque es cuando una de las dos partes deja de tener responsabilidad sobre la mercadería, ¿bien? Porque transfiere el riesgo sobre la misma. Bien, les acabo de enumerar entonces aquellos principales factores para los cuales nos sirve usar la herramienta Incoterms y también nos obliga a aclarar en qué aspectos de la negociación o de la compra-venta no nos va a ser útil la regla, por más que queramos acomodarla. La regla no aplica en las condiciones de los contratos compra-venta, o sea, la parte que tiene que ver en sí del negocio, o sea, no cambia en cuanto no debería afectar el valor de la mercadería, por ejemplo, las condiciones y formas de pago. Reiteramos que las reglas no son leyes, o sea que nosotros no podemos por más que es una herramienta de uso común y generalmente la hemos visto, pero no podemos obligar a la contraparte a ceñirse a una regla o a utilizar una regla, por más que sea conveniente. Sí la podemos obligar o sí queda obligada, digamos, y es lo que se recomienda cuando la regla aparece fijada en el contrato de compra-venta. Bien, entonces, ¿cuál sería esta situación? Que la regla Incoterm aparezca en la factura comercial. Bien, entonces ahí se toma como válida la herramienta. Bien, una cosa es que la regla aparezca en la factura comercial y otra cosa es que aparezca en el documento de transporte. Tanto para lo que es alguna discrepancia, algún arbitraje a futuro, para aduanas, importante que aparezca en la factura comercial. Si aparece en el contrato de transporte, eso puede ser una indicación válida para el transportista. En caso contrario, aduanas o si hay algún inconveniente, no podemos reclamar porque no aparece en la factura. ¿Bien? Bien, y algo que aclara, que quizás es un poco obvio, quizás no, pero algo que aclara esta versión 2020 es que las reglas Incoterms aplican para todo lo que son bienes tangibles, ¿ok? O sea, mercaderías o lo que se considera en comercio internacional como mercaderías. Bien, la definición de mercaderías para el comercio internacional es que sea un bien tangible, móvil,
pasible de ser verificado. ¿Bien? Bien, entonces en base a lo que hemos dicho, nos presentamos, planteamos el primero de los inconvenientes que casi siempre tenemos cuando vamos a comprar o cuando vamos a vender, y es cómo elijo la regla o qué características tengo que tener en cuenta, cómo sé cuál es la regla que más me conviene. Bien, como dijimos, las reglas son una distribución de responsabilidades y de costos económicos tanto para un importador como para un exportador. Entonces, hay muchos factores que debemos tener en cuenta tanto de un lado como del otro. ¿Bien? Uno de ellos, recomendable, muy recomendable tener en cuenta, es el tipo de mercadería. O sea, qué es lo que estamos vendiendo, qué es lo que estamos comprando. Otra cuestión muy importante es dónde. ¿Bien? ¿Dónde lo estoy comprando? ¿Para qué? Para saber cuáles son los brazos logísticos o hasta dónde tiene alcance mi brazo logístico, en cualquiera de las dos partes, importador-exportador, para poder cumplir posteriormente con las obligaciones que asumo mediante la regla. ¿Bien? Esto es si tengo conectividad, por ejemplo, en los medios de transporte, si tengo la capacidad de proporcionar, como dice acá, o de asumir obligaciones adicionales como la carga, la descarga del camión, o un trincado de contenedor, o un despacho de aduana. Entonces, acá hay unas preguntas orientativas, que es, bueno, ¿en qué lugar me conviene a mí como exportador transmitir el riesgo? O sea, voy a llegar hasta ese lugar con la responsabilidad sobre la mercadería, más allá de los costos. Y a mí como importador, ¿en qué lugar me conviene asumirlo? Bien, de acuerdo a la capacidad logística y el alcance que tenga. Acá no, me voy a adelantar un poquito como para ponerles un ejemplo, pero en la regla FOB, la Cámara de Comercio hizo mucho hincapié, sobre todo para los exportadores de China, que se cambiase el uso de la FOB por la regla FCA. ¿Qué implica esto? La regla FCA apunta directamente a la transferencia del riesgo. El exportador entrega la mercadería al cargador. El cargador es el transportista, o podemos redondear en que sea el transportista. Entonces, cuando el exportador entrega esa mercadería, en ese momento transfiere el riesgo. ¿Qué pasa con la ROP? A ver, esto que les acabo de decir puede ser en cualquier lugar convenido. ¿Qué se llama lugar convenido? Donde acordamos que se va a realizar la transferencia del riesgo o donde se va a entregar. Bien, ¿qué pasa con la regla FOB? La regla FOB es una regla de uso del transporte marítimo, significa free on board. ¿Qué es free on board? Es libre a bordo, o sea que esa mercadería implica para el exportador que transfiere el riesgo, o sea, deja de ser responsable por los daños o lo que le pudiese ocurrir a esa mercadería cuando ésta se encuentra a bordo del buque. ¿Y qué es a bordo del buque? Ya posada sobre él, o sea, apoyada la mercadería sobre el buque. Bien, ¿qué sucede? Sucede que el transporte principal, en este caso, o sea, el flete marítimo internacional, el contrato de transporte lo celebra el importador. ¿Qué quiere decir? Que es quien contrata a la empresa de transporte que va a ir a levantar esa mercadería al depósito del exportador y la va a llevar al puerto, la va a ingresar y se va a encargar, quizás hay un depósito intermedio dentro del puerto donde tiene que permanecer esa mercadería y después se encarga de ponerla a bordo. ¿Qué pasa? El transportista es el elegido por el importador, o sea que el exportador, siendo aún responsable de esa mercadería, ha perdido el control sobre ella porque la tienen transportistas del importador. Espero no ser poco clara y entreverar las fichas y que me vayan siguiendo.
Pero entonces el exportador queda de alguna manera enganchado en la responsabilidad de la carga cuando en realidad ya perdió el control sobre ella muchísimo antes. Acá es donde nos ponemos de un lado y del otro. Bueno, sí, para el exportador es algo que le genera un inconveniente y sí, quizás lo más recomendable sea que lo cambie la regla FOB, por más que sea marítimo, por una regla FCA. Pero para el importador es bastante beneficioso que la regla siga siendo FOB, porque más allá este, de que sea quien contrata el transportista, todo ese manipuleo que hay en el medio mientras la carga llega a bordo, todavía no ha asumido el riesgo sobre la carga. ¿Bien? Entonces, perfecto, hay una regla FOB y hay una regla FCA. De acuerdo, o según en el lado donde me pare, es la conveniencia de cada uno. Bien, y eso es un análisis que lo tenemos que hacer nosotros, que conocemos el negocio, que conocemos el tipo de mercadería, que tenemos que conocer qué alcance tenemos en cuanto a logística y servicios en esa zona donde estamos comprando, y después tomamos la decisión entonces de qué es lo que sí a qué es lo que sí nos vamos a poder comprometer y a lo que no. Bien, la versión anterior a la que está vigente y como hemos hablado se actualiza últimamente hace ya unos cuantos años por décadas. La versión anterior que no se deroga, o porque justamente no es una ley, o sea, ustedes pueden seguir usando la versión 2010, es esta versión que les muestro aquí en esta tabla, después compartiremos material, ¿bien? Y tiene marcado aquí en rojo cuáles fueron reglas que se incorporaron a esta versión. Bien, y ahora vamos a ver qué cambios tuvieron en la versión 2020. A ver, seguimos la lógica de que una versión es mejor que la otra o nos va a ser más útil, porque por algo fue revisada en el mundo entero y por algo fue cambiada. Entonces, siempre lo recomendable es usar la última versión, porque tiene justamente estos cambios analizados para un mejor aprovechamiento. ¿Bien? Vamos a pasarla. Y nos vamos a meter directamente en lo que es la versión actualizada. Bien, en la versión actualizada, de hecho ya en la versión 2010, se empezaron a clasificar o a hacer una división de las reglas en dos grandes grupos. Uno es el grupo multimodal, o sea, que tiene las reglas que sirven para todo tipo y cualquier modo de transporte, y otro gran grupo es el grupo de las reglas que sirven solo para el transporte marítimo. Bien, nosotros quizás los que ya hace algunos años que estamos en el tema, hemos visto y estamos muy acostumbrados a clasificar las reglas de acuerdo a la primera letra de su sigla. Entonces teníamos reglas grupo E, grupo F, que es práctico, pero queriendo ahondar en el detalle de su utilización y para que no sean mal utilizados, una regla marítima, por ejemplo, es algo que pasa muchísimo. La regla FOB y la regla SIF es como, no pueden faltar en la cartera de la dama, el bolsillo del caballero, o sea, siempre están en todos lados, no importa el medio de transporte. Sin embargo, son dos reglas que son de uso exclusivo marítimo. Entonces, para puntualizar sobre esa característica, para que empecemos a usar las reglas de marítimo-marítimo, las multimodales, para todo tipo de transporte, inclusive el marítimo. ¿Bien? La regla FCA es una regla multimodal, sin embargo hablamos hace dos pantallas anteriores que la Cámara de Comercio la recomendaba para los exportadores en el transporte marítimo. Bien. Puntos a destacar sobre esta versión: se eliminaron dos reglas, bien, entonces quedaron
perdón, se eliminó una regla, quedaron las reglas siendo 11, se elimina la regla DART y se agrega una regla que es la regla DPU. Ahora más adelante vamos a puntualizar sobre ella. Se aclara que es un buen punto, ¿no? Para sobre todo aquellos lugares donde territorialmente, o sea, tienen grandes superficies territoriales y diferentes, y donde se puedan usar aún en el mismo país sin trascender a fronteras, o sea, sin que sea comercio exterior, se puedan usar diferentes tipos de transporte, que esta sugerencia, a partir de la versión 2010, se expande, digamos, su alcance a las compras-ventas domésticas, o sea, dentro de un mismo país, sin necesidad que sean aplicadas solo a comercio exterior, que quizás puede ser muy útiles. Nosotros, aquí que estamos en Uruguay, es un territorio geográfico muy pequeño, pero hay países muy grandes que tienen diferentes, quizás para ir de un lugar a otro, que tomar diferentes medios de transporte y pueden ser de mucha utilidad para fijar ese tipo de responsabilidades de las que hablábamos antes. Bien, sigue haciendo énfasis en la aceptación de los documentos electrónicos, que eso ya lo decimos hoy, 2021, y es como, bueno, sí, un poco obvio, pero hasta no hace mucho tiempo se exigían en varios ámbitos los documentos originales con firma y sello. Hay algunos países que todavía siguen insistiendo con esto, pero mundialmente se ciña la aceptación de lo que son los documentos electrónicos o con firma digital como válidos. Bien, y algo que es muy importante que nosotros, que directamente afecta a lo que es la elección de una regla, es que para las reglas que tienen como obligación para el exportador la contratación de un seguro internacional, establece algunas características, ¿bien? No lo deja librado a la voluntad del exportador, o a lo que quieran decidir, sino que dice, bueno, si usted se compromete a una regla SIP o una regla SIF, debe tener en cuenta que el valor asegurable, el monto imponible del seguro, debe ser al menos del 110% del valor SIP o SIF que resultase. Y para las mercaderías con reglas SIF, o sea, mercaderías del transporte marítimo, porque esto es una regla marítima, como mínimo debe tener la cobertura de una cláusula C, y para la regla SIP, que es multimodal, incluido el marítimo, como mínimo debe tener una cobertura de una cláusula A. Bien, y esto, usando la versión 2020, es obligatorio, por decirlo de alguna manera. Bien, si uso una regla SIP, sé que tiene estas condiciones. Importantísima el agregado a la sigla, ¿bien? Por ejemplo, FOB, Free on Board, bueno, en el caso del FOB es a bordo del buque, pero pongamos FCA, que es Free Carrier, que es libre al transportista. Es importantísimo decir dónde, o sea, lo que hablábamos hace un rato, cuál es el lugar convenido, dónde convengo con el importador o el exportador que me entregue la mercadería o debo entregarla. ¿Bien? Porque hasta ese lugar ahí voy a transferir el riesgo a un lado del otro. ¿Bien? Esta versión tiene también, quizás hay algunas personas aquí que manejan el sistema armonizado de codificación de mercaderías. Este sistema tiene, y lo menciono porque quizás es lo que les hace remitir que sea más familiar, tiene otras publicaciones anexas o accesorias que son las notas explicativas, y las reglas tienen también, como en este caso, notas explicativas, que es donde ahondo sobre las responsabilidades, sobre ciertos puntos que a veces quedan en un lugar gris. Bien, hay una publicación anexa que son las notas explicativas para que busquemos ahí la información adicional que nos está faltando en la descripción de la propia regla. Bien, también esta versión tiene en cuenta
que las empresas más importantes o multinacionales empiezan a tener sus medios de transporte propios, o sea, su propia logística, y cuando se entrega la mercadería a un transportista, generalmente, o en estos casos, no necesariamente tiene que ser un tercero, sino que puede ser la propia parte interesada. ¿Bien? Y otra cuestión que se hizo hincapié, y bueno, supongo que va a seguir en esta década y para la revisión posterior, la versión 2030, es acordar o hacer, machear, digamos, las reglas con lo que son los contratos de compra-venta cuando estos tienen involucrados créditos documentarios o cartas de crédito donde se involucran también bancos. ¿Qué pasa? Los bancos exigen cierta documentación. Volvamos, para hacer un ejemplo, volvamos al ejemplo que pusimos hoy. Un exportador que vende la mercadería FOB, ¿bien? Pero sin embargo, pierde control de la mercadería cuando entrega esa carga al transportista elegido por el importador. Y va a ser el que después emita el documento de carga a bordo. Entonces, muchos bancos exigen al exportador, como en una carta de crédito, que se presente ese documento como si ellos mismos hubiesen sido los que pusieron esa carga a bordo, que no lo son. Entonces se genera una discrepancia documentaria, demoras y demás que no están dentro del alcance del exportador. Entonces, ¿qué pasa si el exportador cambia una regla FCA? Simplemente en la teoría debería presentarle al banco el remito de entrega de esa carga. Entonces, ¿qué pasa? El banco se tiene que familiarizar con ese tipo de documentación, tiene que aceptarla, tiene que poner sus condiciones y demás, y llegar a un acuerdo que permita al exportador y al importador moverse dentro de la batería de reglas que propone la versión. ¿Bien? Sin tener que, bueno, en realidad yo no la pongo a bordo, la pone a bordo el importador mediante su transportista, pero soy quien tengo la obligación porque vendí FOB, y es ahí donde transfiero el riesgo de entregar ese documento al banco. Y bien, entonces tratar de acompasar eso o llevarlo un poco más a la realidad de lo que pasa en las negociaciones. Bien, acá empezamos a ver regla por regla, que lo vamos a hacer un poquito eh, rápido, pero también tratando de que queden los conceptos principales, porque nos quedan 10 minutos. Y como les decía, nos tenemos que acostumbrar, digo nos tenemos porque a mí me pasa también, a hacer esa clasificación de las reglas en reglas multimodales y reglas solo para transporte marítimo. Bien, acá esto también lo decimos no porque lo diga la Cámara, porque entendemos que es de utilidad el concepto, y volvemos a lo que hablamos al principio, a cómo me vinculo yo con las reglas, porque si realmente no puedo distinguir entre una regla solo para marítimo, una regla multimodal, y caigo en el lugar común de usar el FOB y el SIF, que también nos puede confundir un poco los conceptos aduaneros de FOB y SIF, porque la aduana son los únicos dos términos que usa, por lo menos acá en Uruguay, para establecer lo que es el valor de la mercadería. Entonces, eso quizás también nos va a confundir un poco, pero la utilización de una vela para su medio de transporte correspondiente es importante porque no pasa nada hasta que pasa. O sea, yo uso una regla FOB en un aéreo, tengo un problema, ya directamente, si ese problema se podía resolver mediante un arbitraje que tenga en cuenta el Incoterm, ya arranco perdiendo 5-0 porque estoy usando una regla marítima en un aéreo.
Bien, entonces acá es donde yo me tengo que empezar a vincular de mejor manera con la regla. En primer lugar, distinguir cuándo es marítima y cuándo sirve para cualquier medio de transporte, y que las reglas que son multimodales sirven para cualquier medio, incluso el marítimo. Entonces, si me es más fácil pasarme un FCA, es mucho más válido que usar y caer en el lugar común del FOB. ¿Bien? Primera regla, que es una regla historiquísima, es la regla Exworth, que implica una menor responsabilidad, por decir casi mínima, en lo que tiene que ver con los servicios y la logística por parte del exportador. Bien, entonces acá empezamos a utilizar esa herramienta de qué lado me posiciono. Soy el exportador, bárbaro, tengo la responsabilidad de entregarle al importador la mercadería en condiciones, bien, tengan en cuenta acá que sobre algunos aspectos importantes del embalaje, el exportador tiene la obligación sí de entregarme la carga en un embalaje que pueda soportar un transporte, pero no está adecuado, a menos que yo lo negocie de antemano o lo solicite, para un transporte, un medio de transporte específico. Si yo quiero un contenedor especial o un pallet en un empaque o con un paletizado especial, lo debo solicitar, ¿bien? Si no, es la mínima responsabilidad para el exportador y la máxima para el importador, ¿bien? Acá vemos con las flechitas, para que sea un poco más ilustrativo, que responsabilidad de costos para el exportador, que vendría a ser las flechitas de la izquierda, eh, son mínimas al lado de las responsabilidades del importador. Y acá hago algunas puntualizaciones especiales, como por ejemplo, ¿qué posibilidad tenemos nosotros como importadores para el cargado de esa mercadería al primer medio de transporte? O sea, el camión que la va a buscar a X lado, el lugar convenido, como hablamos antes, que puede ser la fábrica del vendedor, puede ser el local comercial, puede ser el depósito de un transportista, o sea, el lugar convenido, lo que tiene de bueno es que nosotros lo podemos ir modificando, ¿bien? Salvo en el FOB, que es a bordo y especifica, o el FAS, cuando son más abiertas, así como el FCA o el Export, podemos elegir lugares diferentes, ¿tá? Puede ser un depósito fiscal, no tiene por qué ser sí o sí la fábrica del exportador. Entonces, tengo que tener en cuenta ahí, ¿puedo cargar la mercadería? ¿Qué mercadería se trata? Lo que hablamos al principio. ¿Es una carga sobredimensionada? ¿Tengo la posibilidad de contratar una grúa específica y especial para levantar esa mercadería y colocarla sobre un camión? ¿Tengo la posibilidad de realizar el despacho aduanero? Esto es muy importante porque hay muchos casos de exportadores que venden export porque no son exportadores o no están registrados como exportadores en los países de origen. Entonces, me confío en esa pata y cuando voy a querer hacer el despacho no tengo un representante en el país de origen para que haga la exportación. Y eso complica bastante porque puede llegar hasta ser imposible que se realice la operativa. Bien, regla FCA, estamos viendo las multimodales, en primera instancia. La regla FCA establece, y acá estamos bastante parejos en lo que son responsabilidades y costos entre exportador e importador, parejos en el sentido que las dos van hasta el mismo lugar. Bien, un free carrier, un FCA, no sé, 18 Ejido, el exportador es, perdón, estoy nombrando calles de Montevideo, el exportador es responsable y debe asumir los costos hasta ese lugar y a partir de ahí las dos, o sea, ambos los asume el importador, ¿bien? El FCA es flexible como el export, puede ser cualquier lugar convenido, adiciona la responsabilidad al exportador de realizar el despacho de exportación. Entonces, cuando no estamos seguros de lo que les dije antes, de que sean exportadores o que tengan las licencias correspondientes,
cambiaría la regla a FCA y me aseguro que la parte aduanera en el país de origen la tengo cubierta. La regla CPT, y acá es donde se empieza a desemparejar lo que son responsabilidad y costos, ¿bien? ¿Qué sucede con las reglas que llamábamos antes del grupo C o las reglas que inician con C? Bien, las reglas que inician con C, incluida la regla CIF para el marítimo o CFR, implican que si bien el exportador va a ser quien celebre el contrato de transporte, o sea, va a ser quien elija al transportista y quien le pague a ese transportista, deja, y esto es importante porque nosotros muchas veces no lo sabemos y quizás tenemos la percepción de decir, bueno, si yo compro CIF con flete pago, prepago, por el exportador, así me desentiendo y demás. No, no se va a desentender porque si bien no tiene que abonar el costo, el exportador deja de asumir la responsabilidad como en una regla FCA, o sea, en el momento que lo entrega al transportista principal. Bien, si bien sigue para adelante con los costos generalmente en las reglas que empiezan con C hasta un lugar de destino, es lo que se da en la generalidad, deja de asumir los riesgos sobre la mercadería cuando le entrega al transportista. Entonces, ustedes tienen, si son importadores, nos paramos del lado del importador, un transportista que no eligieron, bien, donde ustedes están asumiendo la responsabilidad. La regla CIP multimodal, recuerdan que establece la obligatoriedad, es una de las dos reglas, para identificarlas es muy fácil, son las que tienen la letra I en la sigla, o sea, CIP y CIF son las únicas dos reglas de toda la batería de reglas que exigen la obligatoriedad de contratación del seguro al exportador. Bien, y a partir de esta versión 2020, no solo eso, sino que le dice cómo, por el 110% del valor CIP o CIF resultante, y en el caso de la regla CIP, un mínimo de cobertura, que es el todo riesgo, cláusula A. Bien, seguimos con la regla DPU. La regla DPU vuelve a emparejar lo que es la responsabilidad y los costos, esta vez para la cancha del exportador. Bien, entonces exportador asume la responsabilidad sobre la mercadería y todos los costos que estén involucrados hasta un lugar convenido que generalmente es un lugar de destino. Bien, no incluye el despacho de aduana de importación. Bien, es lo que se excluye de esta regla. Bien, lo que es quizás muy conveniente cuando tenemos alguna duda. Lo mismo que dijimos para el export, lo decimos para la regla llegado el caso de DP, que es la que incluye el despacho. Entonces yo tengo la posibilidad de usar la regla DPU, que es una regla nueva que se incorpora en esta versión, donde me comprometo a entregar en un lugar convenido sin tener que hacer aduanas, y la característica diferencial que tiene esta regla para lo que fue creada en esta nueva versión es que es la única que incluye la descarga de la mercadería del camión en ese lugar convenido. Bien, entonces la regla significa delivery, place, unload, o sea, es la única que aclara que se debe descargar, por lo cual, si es la única que aclara, ya damos por entendido que las otras reglas no incluyen la descarga en el lugar de destino. ¿Cuáles otras reglas? Bueno, la regla DAP, que es la siguiente multimodal, bien, es muy similar, solo que no incluye la descarga del camión en el lugar convenido de destino. También excluye aduanas, o sea, la diferencia que hay entre la DAP y la DPU nueva es que una incluye la descarga y la otra no.
Bien, y la regla de ET, que es lo contrario, podemos hacerlo espejo de la regla Ex-Work, donde el exportador tenía la mínima responsabilidad, en este caso tiene toda la responsabilidad y asume los costos hasta el lugar de convenido de entrega, que generalmente es de uso que sea el lugar de destino. Cuando digo lugar de destino, estamos hablando de comercio internacional, que hay un país de origen y un país de destino, es ya en el país del importador. Acá se va a incluir el despacho aduanero de importación, para lo cual las recomendaciones antes dichas, fijarse que ese importador, hay algo muy importante también en las reglas, que son las notificaciones, o sea, que el importador para la fecha que va a llegar la carga tenga licencias, permisos, o cualquier documento previo o habilitación aduanera que se necesite para el despacho de esa mercadería, porque esto puede ocasionar demoras en el despacho y recuerden que como exportador estoy asumiendo todos los costos. Bueno, y las reglas que son de uso exclusivo marítimo son las reglas FOB, que ya es una de las reglas históricas más conocidas por todos. Aclaro nuevamente, se transfiere el riesgo y los costos son pagos por el exportador hasta el preciso momento donde esa carga se apoya a bordo del buque. Bien, si se llega a caer de la grúa 2 metros antes, es responsabilidad del exportador. La regla CIF, que es como característica diferencial en esta versión, volvemos a mencionar lo de las condiciones de obligatoriedad del seguro, que es un seguro con una cláusula de cobertura mínima C y por un mínimo también de monto imponible del 110% del valor. La regla FAS, que es, podemos hacernos la idea, es igual que el FOB, solo que no llegamos hasta borde del buque, sino que llegamos al costado del buque, al muelle. Bien, hasta ahí está obligado el exportador en cuanto a costos y responsabilidades. Muy importante, no sé si hice tanta puntualización sobre esto, las notificaciones. Bien, y acá se ve bien de forma muy tangible. Si yo importador no le aviso al exportador que, por ejemplo, el buque canceló, como nos está sucediendo aquí nosotros en Uruguay y que sucede en muchos lados, cancelan su pasaje por el puerto, ejemplo de Montevideo, y habíamos acordado determinada fecha para que el exportador hiciera llegar la mercadería al costado del buque, llega y no hay tal buque. ¿Bien? Entonces, cuando se falla en las notificaciones que alteran el cumplimiento, sea de un lado o del otro, se está fallando también en la regla. O sea, la regla de por sí cae. O sea que las notificaciones son muy importantes. ¿Bien? Regla CFR, que es, la podemos asociar con lo que era la regla CPT multimodal, no obliga a la contratación de un seguro, las únicas son las que tienen la I en el medio. Acá tenemos el resumen de todas las reglas en la versión 2010, y acá yo quiero también dejarles esta tabla, que es una tabla comparativa, porque hablamos al principio que una versión de la regla no sustituye a la anterior, o sea, se puede usar. Entonces, es como una tabla donde ustedes, si tienen alguna duda, si les aparece una regla como por ejemplo el FOT, que es una regla free on track, o sea, es libre sobre camión, que se puede utilizar para el transporte internacional, terrestre, o se puede utilizar, como dijimos antes, en un transporte doméstico también. Entonces tienen una ayuda, quizás por si alguna vez les aparece algún distraído que todavía usa alguna regla vieja, que ustedes puedan llevarlo un poquito a, bueno, ¿qué me quiso decir con esto? Y
también para poder acordar con el, bueno, ¿qué te parece si en vez de usar la regla FOT, la cambiamos a una versión más actualizada y usamos una regla FCA? ¿Bien? Entonces sepan, manejen esta información también para poder tomar una decisión y ayudar al que está en una contraparte a tomar la decisión también. Muy bien, hasta acá llegamos, sé que no profundicé en las reglas, pero bueno, veamos a las órdenes ahora en las salas para poder charlar un poquito y le voy a dar el paso a Galo que les va a explicar el uso de la herramienta salas para compartir y para intercambiar. Sí, Galo, ¿estás por ahí? Sí. Sí, estoy conectado por aquí. Hola, gracias René por tu exposición en esta tarde y como parte de este evento de networking de Latinoamérica, tenemos unas salas en las cuales ya se van a dirigir en unos momentos, pero antes de podernos ir a las salas, les voy a permitir compartirles unas recomendaciones antes que todo. En este momento estoy viendo mi presentación. Al ingresar a estas salas, ustedes van a encontrar unas mesas van a estar solo con unos números, con 4 sillas en cada mesa. Entonces podrán ingresar 4 personas por cada silla, podrán intercambiar cualquier tipo de información entre ustedes y René también se dará una vuelta por cada una de ellas para que puedan solventar con ella directamente algunas preguntas, ¿ok? Entonces ustedes van a ingresar en cualquiera de las que se encuentren habilitadas y pueden tomar asiento. Sus cámaras se van a encender y también sus micrófonos para que puedan verse y escucharse y de la misma forma poder hablar entre las personas que se ingresen en cada una de las salas. También va a haber personas de la AJK Uruguay y también de la AJK Ecuador para que también puedan interactuar. ¿Correcto? También en una parte se encuentra en la parte de arriba de estas salas este mensajito de aquí, de networking aleatorio. Si ustedes dan clic en Start Speed Networking, ustedes podrán, la plataforma les podrá hacer match con alguna otra persona aleatoriamente, sin necesidad que ustedes lo busquen. La plataforma directamente les va a generar el match para que puedan conversar de lo que ustedes requieran. Solo se podrán conectar entre 2 personas. ¿Correcto? Espero que de esta forma ustedes puedan sacar el mayor provecho a la presentación, a la plataforma, y en este momento los dirijo para allá. Connecting, así que ahora sí. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos por participar. Quedamos a las órdenes ante cualquier duda. Les va a estar llegando un mail con la información de la charla, el video que quedó grabado y también una encuesta de satisfacción que realmente nos ayuda mucho a poder seguir mejorando nuestros eventos. Saludos a todos de Uruguay, espero que estén todos bien. Gracias Galo por tu gran ayuda en el evento y saludamos también a los colegas de Colombia, así que te dejo la palabra Galo. No, muchas gracias a todos por conectarse, por participar de este evento. Esperemos que les haya gustado a todos y esperamos que también que sigan participando en las actividades que conjuntamente entre las AJKs en Latinoamérica vamos a ir realizando poco a poco, así que les invitamos a mantenerse comunicados y que participen en cada una de estas actividades. Con esto vamos a proceder a cerrar ya la plataforma y nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos, ¿ok? Chao, chao.